gracias. Ok, antes de comenzar me gustaría preguntarles, ¿ustedes de pura casualidad no saben en qué salón nos toca la clase presencial? Estaba buscando mis horarios y no, ya le pregunté a la coordinadora, pero no me ha contestado el mensaje, entonces no sé si ustedes tienen marcado el salón, el aula de clase. ¿No? Pues yo creo que deberíamos de checar, profe, porque justamente yo creo que sí hay un documento, pero no lo tengo a la mano. Sí, es que en el documento que yo tengo específicamente no viene el aula de esta clase, pero bueno, yo pensé que ustedes lo tenían asignado como en su horario, pero creo que no. No se preocupen, de todas maneras yo lo checo y les estoy mandando un mensaje ya para vernos el miércoles allá en la universidad. Entonces no hay ningún problema, ¿sale? Ok, bueno, vamos a continuar con nuestra clase. El día de hoy a ver, permítame, vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Voy a continuar desde lo que son los procesos de inspiración e inspiración. Habíamos dicho que, a ver, permítanme, déjenme presentarles. Ok, fíjense, lo que vamos a hacer, sí, perdón, Luis Gregorio. Profe, ¿ya pasó lista? No, Ok, perdón. no he pasado lista, ¿sale? Vale. Ok, entonces vamos a ver lo les estábamos viendo. Clases pasadas habíamos visto que la respiración, el proceso de la respiración se compone por dos subprocesos, uno de inspiración y otro de expiración. ¿Qué pasa durante el proceso de inspiración? Hablando en términos de lo que son las presiones. ¿Qué es lo que está pasando cuando nosotros inspiramos? Durante la inspiración, ¿sí? La presión pleural disminuye, ¿sí? Y esta presión pleural lo que hace es que aumenta la presión transpulmonar. Nosotros habíamos visto que la presión transpulmonar, que habíamos visto como PTP, era igual a la presión alveolar menos la diferencia de la presión alveolar menos la presión pleural, ¿sale? ¿Cuál es ¿Cuáles son esas tres presiones? Estas tres presiones nosotros las podemos ver, las podemos observar en la siguiente imagen, ¿sí? Tenemos por un lado la presión atmosférica que entra a nuestro sistema, que es la presión a la que se encuentra la atmósfera, ¿sí? La presión del lugar donde nos encontramos, ¿sí? Tenemos la presión pleural, ¿sí? Que es la presión que se encuentra en la cavidad pleural, ¿sí? La pleura parietal, ¿sí? Y tenemos la presión intrapulmonar, que es la presión que se encuentra dentro de nuestros pulmones, ¿sí? En este espacio saquito rodeado de nuestros pulmones, ¿sí? Entonces, la presión alveolar, que son las presiones que se encuentran en los alveolos, que son las terminales finales donde llega nuestro aire que respiramos, es igual a la diferencia de la presión alveolar menos la presión pleural, ¿sale? Esto lo habíamos visto en el proceso de la inspiración. En condiciones normales, la presión alveolar dijimos que era igual a la presión atmosférica, ¿sale? Esto al final de la expiración. Y durante la expiración habíamos dicho que el diafragma y otros músculos inspiratorios, ¿sí? Se contraen dentro de la cavidad torácica, empujando todo el contenido abdominal hacia abajo y la caja torácica hacia arriba, ¿sí? Lo que finalmente aumenta el volumen intratorácico, que es el volumen que está dentro de nuestra cavidad. Por medio de la ley de Boyle, podemos definir una cantidad fija de gas mantenida a temperatura y constante, ¿sale? La ley de Boyle lo que hace nos relaciona una presión como el inverso de un volumen, ¿sale? ¿Esto qué nos quiere decir?
que el aumento del volumen intratorácico, ¿sí? El aumento del volumen o de la cantidad de aire que se encuentra contenida en esta cavidad torácica da como resultado una disminución en la presión intratorácica, ¿sale? Y si hay una disminución en la presión intratorácica, ¿sí? Pues obviamente va a haber una disminución en la presión pleural, que es la presión que nosotros vamos a estar definiendo o que vamos a estar analizando en el proceso de respiración, ¿sí? Esta disminución en la presión pleural aumenta la presión transpulmonar. Este aumento en la presión transpulmonar, como lo vimos en clases pasadas, hace que los pulmones se inflen, ¿sale? El aumento en el volumen pulmonar, debido a la ley de Boyle, ¿sí? Que donde dice que el volumen y la presión son inversamente proporcionales, resulta en una disminución, ¿sí? De la presión. Si aumentamos el volumen, disminuimos la presión. Si aumentamos la presión, disminuimos el volumen, ¿sale? Cuando aumentamos el volumen, la presión se hace más baja que la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, esta es la relación que tenemos entre el volumen y la presión dada por la ley de Boyle, que es lo que estábamos viendo en la clase pasada, ¿vale? Básicamente. Entonces, este hecho, ¿sí? O esta ecuación es la que modela el proceso de inspiración, ¿sale? Por otro lado, en la expiración, ¿sí? Habíamos dicho nosotros que este era un proceso pasivo, ¿sí? No se requiere ninguna contracción activa de ningún músculo respiratorio, ¿sí? En la expiración, el diafragma y los músculos inspiratorios se relajan prácticamente, ¿sale? El contenido abdominal, entonces, cuando ocurre este relajamiento, vuelve a su posición anterior y la pared torácica retrocede. Ocurre el proceso inverso de lo que ocurre en la expiración, ¿sí? Esto lo que hace es que proporciona o da resultado una disminución en el volumen intratorácico. La disminución en este volumen intratorácico, ¿sí? Lo que hace es un aumento en la presión intratorácica, ¿sale? ¿Y qué pasa? Pues un aumento en la presión pleural. El aumento de la presión pleural entonces disminuye la presión transpulmonar y hace que los pulmones se desinflen, ¿sí? Aquí lo voy a poner en la expiración. Y en la inspiración, listo, ¿sale? Ahí, ¿ok? Habíamos visto también que el flujo de aire dentro y fuera de los pulmones se puede modelar de manera análoga a la ley de Ohm. Eh, Profe, ¿puedes Sí, subir perdón, un poco más a la ¿qué quieren ver? presentación? Sí, es que me faltó un dato. Ok, Sí, gracias. ahí está, lo voy a dejar aquí un poco.
Listo. ¿Listo? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, habíamos comentado, les decía, que el modelo, el sistema respiratorio lo podíamos modelar, ¿sí? Por medio de la ley de Ohm, donde una diferencia de potencial, ¿sí? Entre las terminales de una resistencia, llamada voltaje, era igual al producto de la intensidad de corriente multiplicada por el valor de la resistencia, ¿sale? En nuestro modelo del sistema respiratorio, la diferencia entre la presión de la vía aérea proximal, ¿sí? Que es la presión atmosférica, la presión que entra a nuestro sistema, ¿sí? Y es la presión que se mide pues sí, en la boca, ¿sale? Y la presión alveolar, que es la presión que entra hacia nuestros pulmones, recuerden, los alveolos es el final de los conductos, ¿sí? Es análoga a la diferencia de potencial en un circuito resistivo de la ley de Ohm, ¿sí? Lo voy a poner aquí. La diferencia de presiones es análoga a la diferencia de potencial o voltaje, ¿sale? Proximal es la que tenemos en la imagen como here. La diferencia de potencial, pues es el voltaje, ¿no? Ahora, entonces, esta diferencia de presiones, ¿sí? Es la presión en la vía aérea proximal menos la presión alveolar, ¿sí? Esto es de lo que estamos hablando. La diferencia entre estas presiones es como si fuera voltaje, ¿vale? Asimismo, ¿sí? El flujo, ¿sí? El flujo de aire, Q, ¿sí? Y la resistencia que presentan nuestras vías respiratorias, ¿sí? Son análogas a la corriente y a la resistencia eléctrica del circuito. Vías respiratorias, aquí le voy a poner R. Son análogos a la corriente eléctrica. Aquí es una I. R. ¿Vale? Entonces, debido a estas analogías, podemos decir que el sistema respiratorio puede ser modelado por medio de la siguiente ecuación. Tenemos que Q, el flujo de aire que entra a nuestro sistema, es igual a la diferencia de potencial o la diferencia de presiones
dividido sobre la resistencia que ponen nuestras vías respiratorias. ¿Sale? Donde el flujo de aire dentro del paciente, el aire que entra durante la inspiración, ¿sale? Va a ser designado como positivo. Y el flujo de aire el flujo de aire durante el proceso de expiración es negativo. Esto es importante, ¿sale? Y el flujo de aire con la expiración se designa como negativo. Y fíjense, cuando la presión de la vía aérea proximal, ¿sí? Cuando la presión atmosférica, ¿sí? La presión de nuestra boca, en la entrada de nuestras vías aéreas, ¿sí? Es igual a la presión alveolar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir si la presión en la vía aérea proximal es igual a la presión en la vía aérea, la presión alveolar? ¿Qué quiere decir si estas dos presiones son iguales? Que son iguales a la atmosférica. Ajá, pero ¿qué pasa si son iguales las dos? ¿Qué pasa si la presión alveolar, la presión que hay dentro de nuestros pulmones, es igual a la presión atmosférica? ¿No existe flujo de aire? No hay Exactamente. flujo. Si la presión en la vía aérea, en la vía aérea proximal es igual a la presión alveolar, ¿sí? Bueno, aquí le voy a poner la notación. Si esta es igual a la presión alveolar, no hay flujo presente en ninguna dirección. Por ende, Q es igual a 0. ¿Sale? En, digamos, condiciones normales, ¿sale? Este evento o este escenario ocurre aproximadamente 2 veces durante el ciclo de respiración. Una es al final de la expiración y otra es al final de la inspiración, ¿sale? Es cuando podemos decir que la presión en la vía aérea proximal es igual a la presión alveolar, ¿sí? Cuando inspiramos, al final de cuando inspiramos, ¿sí? Y al final de cuando expiramos. Esas condiciones se dan, ¿vale? ¿Listo? Ahí. Entonces, fíjense, nuevamente, en el proceso de respiración que nosotros tenemos, que se denomina proceso de respiración espontánea,
La presión en nuestra vía aérea proximal, o sea, la presión atmosférica que nosotros detectamos en nuestra boca o en nuestras fosas nasales, ¿sí? Siempre es la presión atmosférica, es igual a la presión atmosférica. Cuando nosotros inspiramos, recuerden, el diafragma y los otros músculos respiratorios se contraen, ¿sí? Aumentando nuestro volumen pulmonar. Cuando aumenta el volumen pulmonar, disminuye la presión alveolar, ¿sale? Este hecho, ¿sí? Da como resultado que la presión alveolar sea menor que la presión de la vía aérea proximal. Dicho en otras palabras, la presión alveolar va a ser menor que la presión atmosférica, ¿sale? Por lo tanto, el flujo de aire Q se va a convertir en un valor positivo debido a esta ecuación, ¿sale? Esto indica que el aire fluye hacia adentro de nuestros pulmones, ¿sale? Luego, durante la expiración, que es el proceso inverso, ya cuando tenemos el aire en nuestros pulmones, la presión alveolar es más alta que la presión en la vía aérea proximal, ¿sale? Lo que hace que el flujo sea un valor negativo y por ende salga de nuestros pulmones por la diferencia de presión. Eso es importante. A ver, voy a tratar de ponérselo. Esta es nuestra respiración, ¿no? Espontáneo, ¿vale? La presión que es la presión del aire, ¿vale? Sale, atmósfera. Atmosférica. Ajá. ¿Sale? Ok, en el proceso durante la inspiración, el diafragma y los músculos inspiratorios se contraen. Esto hace que el volumen pulmonar aumente, ¿sí? Y disminuya la presión alveolar.
Acuérdense, como el volumen y la presión son inversamente proporcionales, un aumento en el volumen pulmonar proporciona una disminución en la presión alveolar, ¿sale? Esto da como resultado que la presión alveolar sea menor que la presión en la vía aérea proximal, que es la presión atmosférica, la presión en nuestra boca, ¿no? La vía aérea proximal, nuestra boca y nuestras fosas nasales, ¿sale? ¿Qué pasa si la presión alveolar es menor que la presión de la vía aérea proximal? Pues el aire va a entrar a nuestros pulmones. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica va a ser mayor. Esto va a hacer que el aire entre en nuestros pulmones. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya una igualación en las presiones, hasta que las presiones sean iguales, que eso es lo que pusimos aquí. Cuando las presiones son iguales, el flujo de aire que entra en nuestros pulmones es igual a cero. ¿Sí queda claro? Ok. Luego, fíjense, ¿qué pasa durante la expiración? Bueno, y en este proceso se considera un flujo positivo, un flujo de aire positivo. Cuando el aire entra a nuestros pulmones, el flujo Q es positivo, ¿sale? Ahora, en la expiración, pues ocurre lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Que la presión alveolar es más alta que la presión en la vía aérea proximal. Lo que hace que el flujo de aire en nuestros pulmones tenga un valor negativo, o sea, negativo, ¿sale? ¿Qué pasa o qué indica este valor negativo en el flujo de aire? Pues que el aire ahora no está entrando, sino está saliendo de nuestros pulmones y por ende nuestros pulmones se desinflan, ¿sale? ¿Alguna pregunta con esto? Creo que está muy claro, ¿no? Esto está muy claro. Sí, profe, muchas gracias. Sí, todo bien. Perfecto, me voy a detener un poquito por si van a apuntar. Yes. ¿Perdón, Héctor? Que muchas gracias. Vale. Perdón, denme un minuto, ahorita ya regreso. Un minuto. Listo, ahora fíjense, en un proceso como en el de la ventilación a presión positiva, cuando nosotros utilizamos un respirador para realizar el proceso de respiración, ¿sí? Como es se denomina ventilación mecánica, ¿sale? El ventilador aumenta la presión de la vía aérea proximal. Recuerden que en la ventilación asistida, ¿sí? El ventilador se conecta a nuestra vía aérea proximal, ¿sí? Aquí. Por medio de un tubo endotraqueal, que es el que tenemos aquí, ¿sale? Entonces, lo que pasa es que el ventilador va a aumentar la presión en nuestra vía aérea proximal, haciendo que el flujo de aire fluya hasta nuestros pulmones, ¿sale? A ver, permítanme, denme un segundo, por favor.
Listo, disculpen ustedes. ¿Qué mentira les estaba echando? Que no les escribí nada. A ver. Ok. En un proceso de ventilación asistida, ¿sí? Como les decía, el ventilador mecánico aumenta la presión de la vía aérea proximal durante la inspiración, ¿sale? Durante la inspiración. Fíjense, este aumento en la presión de la vía aérea proximal, ¿sí? En relación con la presión alveolar, da como resultado un valor positivo para el flujo, ¿sale? Lo que hace que el aire obviamente fluya a nuestros pulmones. Es lo mismo, solamente que aquí de manera mecánica lo que hacemos es aumentar la presión de la vía aérea proximal, ¿sí? Como la presión de la vía aérea proximal es más grande que la presión alveolar, por la diferencia de presiones, un sistema de presiones lo que va a hacer es siempre va a tratar de tender al equilibrio. Si aumentamos la presión de la vía aérea proximal, aquí hay un aumento en la presión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la presión alveolar es más baja. Si la presión alveolar es más baja, como están unidas ambas presiones, se va a tender a igualar. ¿Qué es lo que tendemos a hacer? Que la presión a la vía aérea proximal sea igual a la presión alveolar. Esto va a ser simplemente, o este hecho, para que la presión en la vía aérea proximal sea igual a la presión alveolar, debe existir un flujo de aire hacia adentro de los pulmones. Cuando entra el aire, ¿sí? A los pulmones, ¿sí? Y se llena, bueno, el volumen es inverso a la presión, disminuye. Entonces, lo que hace después, al final de la inspiración, estos dos son iguales, ¿sale? Ese es el equilibrio de presiones que les estoy comentando. Aumentamos la presión en la vía aérea proximal. ¿Qué hacemos? Indirectamente provocamos un flujo de aire dentro de nuestras vías hasta que la presión alveolar se iguale con la presión atmosférica, que es la presión en la vía aérea proximal, ¿vale? Este hecho, pues nos marca un flujo Q también positivo, ¿sale? Cuando el ventilador mecánico aumenta la presión en la vía aérea proximal. O sea, ya no es la presión atmosférica. Cuando estamos en la ventilación asistida, en el proceso de respiración asistida, la presión del ventilador mecánico es diferente a la presión atmosférica, ¿sale? Y esta presión, pues, es una presión controlada, ¿sale? Entonces, la expiración, bueno, ok, la inspiración con un proceso de ventilación mecánica se da también como en el proceso de respiración espontánea, aumentando la presión de la vía aérea proximal. Este aumento provoca el flujo de aire un aumento del flujo de aire hacia nuestros pulmones, un flujo positivo, hasta que la presión alveolar se iguale con la presión de las vías aéreas proximales. Si se igualen, habíamos dicho que eso provocaba que un flujo de cero. Entonces dijimos, el flujo de cero se da dos veces en el proceso, uno al final de la inspiración y otro al final de la expiración. Es lo que estamos viendo ahorita, ¿sale? Por otro lado, en la expiración con la ventilación de presión positiva, también es pasiva. Lo que se hace es que el ventilador deja de aumentar la presión en la vía aérea proximal, provocando, ¿sí?, que ahora
la presión alveolar sea más grande que la presión en la vía aérea proximal. Si la presión alveolar es más grande, ¿qué es lo que va a pasar? Un flujo de aire se va a generar que va desde los pulmones hacia la vía aérea proximal. Entonces, en ese punto, el flujo va a ser negativo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la presión en la vía aérea proximal, PIR, sea igual nuevamente a la presión alveolar. ¿Sale? Y si estos dos son iguales, al final de la expiración, ¿sí? El flujo de aire va a ser otra vez cero, terminando el proceso de respiración. Después, este ciclo se repite constantemente y es el ciclo de respiración con ventilación a presión positiva, así es como se llama. Nada más voy a ponerlo aquí como, perdón, también es pasiva, ¿sale? Listo. ¿Ok? Entonces, fíjense, aunque parecen iguales, ¿sí? La secuencia de eventos para de la inspiración es diferente para la respiración espontánea y para la ventilación asistida, ¿sale? En la respiración espontánea, el aumento del volumen intratorácico conduce a una disminución en la presión alveolar, ¿sí? Esto hace que el flujo de aire fluya hacia el paciente, ¿sí? Debido a la diferencia o al gradiente de presión que se forma. Y ahora, con la ventilación asistida, el aumento de la presión en la vía aérea proximal hace que el aire fluya hacia el paciente, ¿sale? Debido a la ley de Boyle, perdón, esto produce un aumento en el volumen pulmonar, ¿sí? Lo que reduciendo la presión alveolar. Eso es la diferencia entre la inspiración espontánea y la inspiración realizada por medio del proceso de ventilación asistida. Lo voy a poner aquí.
Ahí está. Esta es la diferencia entre la respiración espontánea y el proceso de respiración asistida. Entonces, fíjense, en la inspiración espontánea, ¿sí? Hay un aumento en el volumen intratorácico, entonces la inspiración espontánea es por volumen, sí, sí, Héctor. Perdón, igual me faltó un pequeño dato de la parte de arriba. Ah, ok, muy rápido, ajá. Ahí va. Sí, profe, muchas gracias. Ok, perdón, sí, perdón, se me pasa. Listo, doctor. Muchas gracias. Listo. Entonces, les decía, la inspiración espontánea, que es la que producimos nosotros de manera, digamos, involuntaria, es un reflejo de un aumento en el volumen intratorácico, ¿sale? Producido por los músculos eh, torácicos que producen la respiración. Este aumento en el volumen torácico que produce, ya saben que la ley de Boyle dice, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Entonces, si aumentamos el volumen intratorácico, disminuimos la presión intratorácica. Esta disminución en la presión intratorácica produce una disminución en la presión pleural. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos el modelo. Si tenemos una disminución en la presión alveolar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la diferencia de la presión en la vía aérea proximal menos la presión alveolar va a ser positiva. ¿Qué quiere decir? Que el flujo de aire es positivo, produciéndose una entrada de aire a nuestros pulmones para aquí adentro. ¿Sale? Esto, pues ya, esto es el aumento de la presión pulmonar y el aumento en el volumen pulmonar. Bueno, ya como se los expliqué, esto es la inspiración espontánea. La inspiración espontánea es debida aquí a... Todo este proceso es debido a... Aquí. Al aumento en el volumen intratorácico, ¿sale? Y en el proceso de ventilación asistiva, ¿sí? A diferencia del proceso de inspiración espontánea, ¿sí? El flujo de aire hacia nuestros pulmones es producido
por un aumento en la presión en la vía aérea proximal. Este aumento de la presión de la vía aérea proximal es resultado o es hecho de manera mecánica por el ventilador, ¿sí? Eso que produce, ¿sí? Que el aire fluya hacia los pulmones, produce aquí también un flujo positivo. Aquí esto produce un flujo positivo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el aire fluye en nuestros pulmones? Pues hay un aumento en la presión alveolar, lo que produce un aumento en la presión transpulmonar y un aumento en el volumen pulmonar. Entonces, estas dos son las diferencias entre el proceso de inspiración espontánea, que es el que realizamos nosotros de manera involuntaria, ¿sí? El que ya tenemos como el reflejo, ¿sí? El proceso de nuestra respiración. Y este es el proceso de respiración, pero por medio de un ventilador mecánico, ¿sale? ¿Cuál características o qué podemos concluir con esto? Que en la inspiración con la respiración espontánea, la presión alveolar va a ser siempre mucho más baja que la presión atmosférica, ¿sale? Esto al aspirar el aire a nuestros pulmones, ¿sale? Y en la inspiración con la ventilación asistida, ¿sí? Ojo, es ventilación de presión positiva, por eso el Q, el flujo eléctrico, el flujo de aire es positivo, ¿sale? La presión de la vía aérea proximal se hace más alta que la presión atmosférica para empujar el aire hacia nuestros pulmones, ¿sí? Eso es lo que podemos concluir. A ver, conclusión. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Por el momento no de mi parte. Perfecto. Todo bien, doctor. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, con esto podemos definir también lo que es un respirador artificial. Respirador artificial. ¿Sí? O también llamado ventilador. ¿Sale? Así. ¿Sale? Que podemos definirlo como una máquina que suministra un flujo de aire durante cierto periodo de tiempo. Sí, de la vía aérea proximal. Proximal, ajá.
Ajá, proceso que culmina con un volumen de aire suministrado a nuestros pulmones. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que la respiración es un proceso periódico que se compone de ciclos repetidos de inspiración y expiración. ¿Sale? Cada respiración es definida como un ciclo de inspiración seguido por un ciclo de expiración. Estos dos ciclos se pueden dividir en 4 componentes. Las 4 componentes son conocidas como variables de fase. ¿Vale? Que es lo que por ahí les dejé de tarea la clase pasada. ¿Vale? Respiración. ¿Cómo definimos la respiración? Como un proceso compuesto de 2 ciclos, un ciclo inspiratorio y un ciclo expiratorio. ¿Vale? ¿Cómo se define? Pues tenemos un ciclo de inspiración seguido de un ciclo de expiración, que se puede definir en 4 componentes. Las variables de fase determinan, entre otras cosas, cuando comienza la inspiración, es la variable conocida como trigger, ¿sale? Trigger, sí. ¿Cómo se administra el flujo de aire durante la inspiración? ¿Qué le voy a poner? Llamado objetivo, bueno, target. Cuando termina la inspiración, cycle. Y por último, la presión línea base. Estas son las 4 variables de fase. Ahí está. Entonces, en un proceso, bueno, me espero un poquito. Entonces, la variable de fase trigger me determina cuándo comienza. Disculpe, ¿puedes subirle tantito para ver la parte de arriba? Sí, claro, sí, perdón. Gracias. ¿Alcanzan a ver así? Sí, doctor. Perfecto, ahí me espero un poquito.
Entonces, como les decía, la variable de fase trigger determina cuándo comienza la inspiración, ¿sí? Es la primera variable, ¿sale? La variable target determina cómo es que se suministra el flujo de aire durante la inspiración, ¿sí? La siguiente variable de cycle determina cuándo termina la inspiración, y la línea base o baseline determina la presión de la vía aérea proximal durante la inspiración. Estas variables de fase son variables de control para el proceso de respiración asistida, ¿sale? Y están determinadas, o podemos verlas en forma de diagrama en la siguiente figura. Miren. Aquí tenemos el proceso de respiración. Se compone de dos ciclos, una inspiración y una expiración. Aquí se ve también que el proceso de expiración es un proceso temporalmente más grande que el de la inspiración. La variable de fase trigger, es la que me dice dónde comienza la inspiración. La variable de fase target me dice cómo es el flujo de aire durante este proceso de inspiración. La variable de fase cycle determina cuándo termina el proceso de inspiración, y la variable de fase baseline lo que me dice es en todo momento cuál es la presión en la vía aérea proximal durante la expiración. ¿Sale? Eso también lo podemos ver en la siguiente figura. El trigger, ¿sí? O inspiración o disparador me dice dónde comienza otra vez la inspiración. ¿Sale? El trigger o el límite me controla, bueno, el trigger, ¿sí? Puede ser generado por medio del paciente en un respirador mecánico. Hay varios tipos. Y esta variable de fase trigger puede ser generada por el paciente, o es una variable que también puede ser generada por medio de la máquina. ¿Sale? Obviamente, si se genera por el paciente, pues eso quiere decir que nuestro sistema mecánico tiene sensores. Estos sensores en todo momento están sensando la cantidad de presión o volumen de aire que hay dentro del paciente, y van a ser las variables que me determinen, en este caso, el trigger para comenzar la inspiración. Luego, la variable target o la variable límite lo que hace es me dice cómo va a ser el flujo suministrado al paciente. Puede ser de dos formas, puede ser controlado por flujo o puede ser controlado por presión. ¿Sale? Después el ciclo, ¿sí? O el cycle, que me dice el término de la inspiración, ¿sí? Y puede ser también una variable de fase que puede ser vista por medio de un volumen o por medio de un tiempo. Por último, la línea base es una variable de fase que me va a decir en todo momento cómo es la presión en la vía aérea proximal en el proceso de expiración, como está definido aquí en este performance o en este comportamiento. ¿Alguna pregunta? De mi parte no, doctor. Creo que está muy claro, ¿no? Ajá. Sí, profe, todo bien. Perfecto.
Entonces, fíjense, vamos a tratar de definir, o bueno, no, hasta aquí le voy a dejar esta clase, ¿sale? Le voy a dejar hasta aquí. La clase que viene vamos a definir más puntualmente cada una de estas 4 variables de fase. Vamos a ver, como les comentaba, que pueden ser definidas por el propio sistema de ventilación asistida o pueden ser definidas por el paciente. Cuando son definidas por el paciente, ¿sí? Esto quiere decir que el paciente no está inconsciente completamente. Vamos a ver de manera más general cómo cuando un paciente tiene que ser ventilado, todo el proceso de respiración lo tiene que ser realizado por el ventilador. Si el proceso de respiración es realizado por el ventilador, ¿sí? En su totalidad, se dice que el paciente está, pues ahora sí que es en coma. En ese proceso no puede realizar la respiración. Si el paciente tiene la capacidad de realizar alguna, aunque sea en forma mínima, algún esfuerzo de todos estos signos o todas estas variables que definen la respiración, pues lo mejor es tomar estas señales que el cuerpo del paciente da para controlar el proceso de respiración, para no forzar en este caso los pulmones con la respiración asistida. Entonces, cada uno de estos parámetros los vamos a ver a la clase que viene y los vamos a definir ya de una forma más puntual para poder plantear nuestra práctica de laboratorio. Pues no sé si tienen alguna pregunta. Si no tienen alguna pregunta, hasta aquí le voy a dejar el día de hoy. ¿Hay preguntas? De mi parte no, doctor. No, profe. Sale, entonces los veo la clase del miércoles. Por ahí voy a esperar que me contesten y les mando el salón para vernos de forma presencial. ¿Sale? Si no me contestan, si no les mando, nos vemos de la misma forma que ahorita. Si es que no me contestan. ¿Sale? Ok, Hasta el profe, está miércoles. bien. De acuerdo, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.